Bendito y soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor, reunirnos para exaltar tu nombre con hermosos cánticos como lo hemos hecho, orando también, Señor, por todas las bendiciones que tú has provisto para los tuyos y sobre todo, Señor, que nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Así que, Padre, ahora que hemos leído este pasaje y en este día que nos acercamos para participar de la Santa Cena, Señor, que tu palabra sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre, así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. La celebración de la Cena del Señor, hermanos, es un momento sumamente importante. Celebrar la Cena del Señor es algo que debemos desear con todo nuestro corazón. Pero también debemos entender que la participación de la mesa del Señor es, como lo definen nuestros catecismos cuando hablan de los sacramentos, y hacen la pregunta de qué es un sacramento. Y nos responden diciéndonos que un sacramento es una señal y un símbolo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en aquella ocasión que acabamos de celebrar hace pocas semanas, y que nuestro Señor Jesucristo, reunido con los suyos, celebrando la Pascua, habló de esta celebración que ahora debemos tener todos, diciéndonos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, señalando el pan, y lo mismo la copa, para decirle a sus discípulos que simbolizaba la sangre de Él que sería derramada por nosotros. Bueno, cada vez que ahora celebramos este sacramento, nuestro corazón y nuestra mente van hacia esos momentos, ¿no? A tener presente el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para nosotros. Y nosotros somos el resultado ahora de eso. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, es el resultado de ese sacrificio. Porque el resultado, el fruto de ese sacrificio ha sido benéfico para nosotros. De manera que ahora, como pueblo del Señor, precisamente nos gozamos en llamarnos así. Pero también hay un desafío para la iglesia del Señor, que es vivir conforme a su vocación como cristianos. Ya somos cristianos, sin duda, porque esa es la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero también es necesario que aprendamos las implicaciones de ser cristianos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y lo estamos mencionando en términos de la vida misma. Porque si definiéramos la vida cristiana solamente como refiriéndose a aquellas actividades que tienen lugar el domingo y que tienen lugar solamente en el culto, estaríamos teniendo una visión muy estrecha de lo que significa ser cristianos. Ser cristiano es vivir en toda la implicación que significa eso, vivir como cristianos. Y eso es lo que tenemos aquí, porque hay que ser conscientes, como dice la Escritura, y quiero tomar precisamente de este capítulo 4, el exhorto que hace el apóstol Pablo al inicio del capítulo 4, y que quiero, hermanos, pues poner énfasis aquí con ustedes y para todos nosotros, para que nos acerquemos a la mesa del Señor para provecho nuestro, como ese compromiso de vivir cristianamente, de vivir como el Señor quiere. El apóstol Pablo, al inicio del capítulo, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
quiero hacer entonces énfasis en esa enseñanza del apóstol Pablo, que debemos vivir cada uno de nosotros y todos nosotros como iglesia, como es digno de la vocación de ser cristianos. Eso no es fácil. Ser cristiano no se puede ser por accidente. Ser cristiano implica algo más que eso. Implica un compromiso, implica una respuesta. La vida cristiana es una respuesta de entrega obediente a Dios. Y eso nunca es fácil. Cuando Pablo escribió a Éfeso, tenía en cuenta todos los desafíos de los hermanos de la iglesia para vivir en Éfeso. Porque como dijo el Señor Jesucristo en su oración en San Juan 17, orando al Padre por los suyos, no dijo: te ruego, Señor, que los quites para que puedan ser verdaderos cristianos. No dijo eso. No te ruego que los quites del mundo, dijo el Señor, sino te ruego que los guardes del mal. Y cuando el Señor estaba orando por aquellos que tenían un contexto judío. Pero sin duda pensando, como en otro momento el Señor dijo, que rogaba por aquellos que iban a creer por la palabra de estos. Y seguramente que en eso el Señor estaba pensando en nosotros, que hemos creído por la gracia de Dios al testimonio de aquellos que vieron. Y el Señor no nos ha pedido que nos salgamos del mundo, sino que aprendamos a ser cristianos en el mundo. Los hermanos de Éfeso tenían que ser cristianos en la ciudad de Éfeso, así como los de Corinto en Corinto, los de Roma en Roma, los de Galacia en toda esa región de Galacia, porque es una región bastante grande, y en otros lugares. Como nosotros debemos ser cristianos en el contexto que nos ha tocado vivir. Y es una época difícil, no solo por la enfermedad, sino por las ideas, por las ideologías que se están moviendo en esta sociedad. Que a veces solo vemos que las cosas cambian, pero no entendemos por qué cambian. Las cosas cambian porque las ideas cambian, porque la gente cambia de manera de pensar. ¿Y qué debe hacer en ese contexto el cristiano? Hay dos alternativas. Y ahora me quedé con la inquietud de leer el artículo, pero alguien decía: si la iglesia no se adapta al mundo presente, corre el riesgo de desaparecer. Y se dice cristiano el que lo dijo. Yo solo me quedé pensando, es que no conoce la historia, ¿no? Solo hay que ver la historia de la iglesia para saber que está equivocado. ¿Qué hace la iglesia en este contexto? Pues Pablo nos dice precisamente en estos pasajes. Dice, hay un contraste aquí. Podemos dividir en dos partes este pasaje que hemos leído, de los versículos 17 al 19 y los versículos 20 al 32. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, está hablando a los cristianos de Éfeso, que son gentiles. Ahora, ¿se acuerdan lo que sucedió en Éfeso? ¿Qué hacían los efesios, estos hermanos de Éfeso, antes de llegar el Evangelio? ¿Y qué sucedió cuando llegó el Evangelio? Sucedió algo sorprendente, porque hubo un alboroto en la ciudad, ¿no? Causó un alboroto en la ciudad. Hechos capítulo 19 nos relata los acontecimientos de ahí. Pero algo que cuando estos
hermanos ahora en Cristo, ahora cristianos, cuando abrazaron el Evangelio con todo su corazón, miren, sacaron toda la basura de sus casas. Porque su casa estaba lleno de basura, ¿no? Tenían libros de astrología, de hechicería, de adivinación y quién sabe cuántas cosas tenían ahí. Porque estas eran las prácticas que antes tenían, porque pensaban como cualquier otro gentil habitante de Éfeso. Pero el Señor hizo la transformación y el Señor estableció su iglesia ahí. Y así como nosotros, ¿no? Nosotros vivimos aquí y tenemos un vecino incrédulo y tenemos otro vecino incrédulo y tenemos otro vecino incrédulo. ¿Qué tan difícil es ser cristiano en un entorno como este? E incluso en nuestra propia familia. Nosotros somos cristianos. Hoy hablaba brevemente con una hermana, una señorita muy joven, que ha abrazado el Evangelio. Yo la escucho con mucha pasión por el Señor Jesucristo, y sus padres no son cristianos. Y me decía simplemente, yo quiero saber esto, y quiero saber lo otro, y quiero saber aquello, quiero saber más, y qué hago aquí, qué hago allá. Esa pasión cuando Cristo hace la obra en nuestros corazones. ¿Cómo ser cristiano en un contexto no cristiano? Bueno, pues en primera instancia el apóstol Pablo hace muy evidente la antítesis. Ya no eres, ¿no? Naciste en Éfeso, tienes el acta de nacimiento de Éfeso, vives en la ciudad de Éfeso, pero dice, ya no vivas como los otros efesios. Ya no vivas, ya no andes como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque mira cómo andan ellos, ¿por qué viven como viven? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? ¿No? En nuestro contexto. ¿Por qué defienden el aborto? ¿Por qué estas pintas y estas protestas y todas estas manifestaciones? ¿Por qué estas marchas en pro de... Ya se acabaron el abecedario, no sé qué letra sigue, ¿no? LGTBIQ, y ya nada más al final como un signo de más para decir todos los que faltan, ¿no? Y aquí, como decía una presentadora de televisión, y aquí nos tocó vivir. Bueno, pues la Escritura dice claramente a los cristianos, tú eres cristiano, tú eres de Cristo, tú debes vivir como es digno de la vocación del cristiano, no como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque aquí está la razón. Por la manera de pensar de ellos. ¿Sí? Dice, ellos andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Es su manera de pensar. Todas las personas expresamos nuestra manera de pensar en la manera que actuamos. A veces no hay que escarbar mucho, a veces no hay que hacer un examen para saber qué es lo que piensa uno. A veces simplemente vea lo que hace, vea cómo actúa, escuche cómo habla, escuche cómo se dirige a los demás, escuche cómo trata a los demás, y entonces se va a dar cuenta qué es lo que piensa. Pablo dice, ellos no están en el mismo canal que tú, porque ellos piensan diferente a ti. Y ellos andan en la vanidad de su mente. Dice, ellos, eso literalmente quiere decir, están vacíos, ¿no? Viven una vida carente de propósito. Viven en una vida carente de objetivo, de un objetivo claro. Y claro, porque esa es una pregunta fundamental para vivir. Llega un momento en su vida que uno se pregunta, ¿y yo qué hago en el mundo? ¿Y yo a qué vine al mundo? Porque de repente no
no nos llena nada de lo que hacemos porque no tiene sentido. Nos ocupamos en algo y nos cansamos, pero al final llegamos a pensar, ¿y todo para qué? No tiene propósito nuestra vida. Pues los hombres sin Dios están así. Por lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que habiéndose apartado de Dios, se envanecieron en sus razonamientos, su mente, y su corazón fue entenebrecido. Es decir, cambiaron de manera de pensar, cambiaron de parámetro de pensamiento. Por eso dice el versículo 18. Eso significa que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no? Obscurecido, nublado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, ellos viven ignorando la verdad. Viven ignorando la verdad. Y verdad solo hay una. Algo que a este mundo no le está gustando ahora, porque este mundo actual no le gusta la verdad, sino le gusta a cada uno tener su propia verdad. Así cada uno puede vivir como quiera, tiene su propia verdad. Pero lo cierto es que solo existe una verdad, esa tesis que Dios puso desde el mismo principio de la creación. Y eso es lo que ignoran los incrédulos. Por eso, volviendo a Romanos capítulo 1, dice, habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, no reconocieron a Dios. La criatura no reconoció al Creador, ni le honró, ni le glorificó, sino que prefirió separarse de Dios. Y pensando que eso era bueno, según él, lo que estaba más bien era lanzándose a sí mismo a la miseria, a toda esta cuestión que ahora dice el apóstol Pablo. Son ignorantes de la verdad, por lo tanto, lo manifiestan con la dureza de su corazón. ¿Y cómo entonces un cristiano que conoce a Cristo, un cristiano que conoce la verdad, como dice San Juan capítulo 8, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Cómo nosotros, dice Pablo, vamos a imitar la conducta de ellos? ¿Cómo nosotros vamos a pensar como ellos? ¿Cómo nosotros vamos a vivir como ellos? Por eso dice, no, esa no es tu vocación. Tú como cristiano debes vivir según es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Y si fuiste llamado para ser hijo de Dios, entonces actúa, vive, condúcete como hijo de Dios, no como estos. Que incluso dice el versículo 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Como aquellos que en el tiempo de Noé son descritos que solamente se dedicaban a agasajarse a sí mismos, ¿no? Se casaban y se daban en casamiento. Una sociedad hedonista, una sociedad centrada en su propio placer. Y son estos los que luego estaban diciéndole a Noé, abre la puerta, Noé. No, ya estamos aquí, Noé, abre la puerta. Bueno, tanto tiempo estuvo predicando Noé que nadie hizo caso. Ahora sí que literalmente, como luego se dice, hasta que sintieron el agua en los aparejos. Esa es la primera parte. Y por eso dice el apóstol Pablo, no vivas como ellos. Porque mira, eso es lo que son. En oposición, versículo 20, más vosotros. Bien, eso es lo que son ellos. Ahora, ¿quién eres tú?
El cristiano no tiene por qué tener problemas de identidad. Si hay alguien que se dice cristiano y que está ahí meditando, pensando, reflexionando si es hombre, si es mujer, si no, ese no le ha amanecido. El cristiano no tiene problemas de identidad. ¿Por qué? Porque eso es bien claro en la Escritura. Dice la palabra, mas vosotros, ustedes, cristianos, no habéis aprendido hacia Cristo, no de esa manera. ¿No? ¿Qué sucede, hermanos, cuando de repente llegan nuestros hijos? Llegan nuestros hijos y llegan a la casa y platicamos y dicen, papá, chido, ¿eh? Y uno se queda así, a ver, oye, ¿cuándo yo te enseñé eso? ¿Cuándo me escuchaste a mí decir eso? ¿No? Uno inmediatamente dice, yo no te enseñé eso. ¿De dónde traes eso? Yo no te lo enseñé. Pues lo mismo dice el Señor. Ustedes no han aprendido hacia Cristo. ¿No? Ustedes no han sido enseñados así como ellos. Y estaba escuchando con mucha tristeza algunas noticias. En Canadá hay una iglesia que se llama Iglesia Unida de Canadá. Y hace poco tiempo hubo un cierto, pues no escándalo del todo, pero sí hubo cierto movimiento por la noticia de que tienen una pastora atea. Sí, ya tienen una pastora atea. ¿Ya? Ella dijo que no cree en Dios y sin embargo la tienen como pastora. Y según una encuesta, creo que ella misma decía, u otros decían que una encuesta en toda la iglesia, le hicieron una encuesta a todos los pastores, un poquito más de 1,000 pastores, y como el 5% no creen en Dios. Pero los otros no han dicho yo no creo en Dios, pero ella sí ya dijo, y sigue pastoreando. Hay un teólogo también que estaba leyendo su artículo en una revista, en un portal que se llama Lupa Protestante, que es española. Cosas terribles escriben ahí. Él da esta definición de pecado. Pecado es llamar pecado al amor, porque está defendiendo la aceptación de los homosexuales como miembros de la iglesia. Uno dice, ¿de dónde viene todo esto? El apóstol Pablo dice, ustedes no han aprendido a Cristo así. Estas cosas delante de Dios son abominación. Por eso debemos encarar los desafíos. Ustedes no han aprendido a Cristo así. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Para vivir una vida cristiana se necesita ser enseñado. Por eso dice el mismo apóstol Pablo a la iglesia, 2 Timoteo 3, 16 y 17, muy conocido, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por eso decía que ser cristiano no es como nadar de muertito, ¿no? Se lanza uno y ahí nada más a flotar y a donde lo lleve la corriente. No, ser cristiano requiere compromiso y ser enseñado. Y saben, hermanos, eso es algo ahora muy preocupante. Los cristianos no queremos aprender. Los cristianos no queremos ser enseñados. Incluso cuando vamos al culto,
vamos a pasar un rato relax, a ver qué chiste trae nuevo el pastor, ¿no? A ver ahora de qué nos va a contar, de su experiencia. La predicación debe ser instrucción, enseñanza. ¿Cómo va a vivir el cristiano si no aprende? Y aquí dice, si en verdad habéis sido por él enseñados. Por eso usted viene a la iglesia a aprender. Ahora, ¿han visto la escuela dominical? Bueno, ahorita no hemos tenido en estos tiempos. Pero ¿cuántos son los que vienen a la escuela dominical? Aprender, quieren aprender. Eso habla de la preparación que tenemos para vivir nuestra vocación como cristianos. Pero esa enseñanza, conforme a la verdad que está en Jesús. No cualquier enseñanza, sino la enseñanza de la verdad, de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado con eso. Incluso, hermanos, ustedes como miembros de la iglesia, si ustedes estuvieran escuchando a alguien aquí que viene a narrar y hablar de un libro y de otros comentarios de las noticias, ustedes van a decir, pastor, un momento, nosotros vinimos a escuchar la verdad. Nosotros vinimos a escuchar la palabra de Dios, no a escuchar las noticias y lo que usted escuchó y la película que se desveló viendo. No, la verdad. La verdad que Jesús tiene para nosotros. Porque como cristianos no tenemos cada uno su propia verdad. Todos nosotros tenemos una sola verdad. Y esa verdad está aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios, la cual nos es dada para conducir nuestra vida en el mundo de Dios. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Sí, ciertamente nosotros también, como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Dice, ustedes también ciertamente eran antes adúlteros, antes eran fornicarios, antes eran ladrones, antes eran mentirosos, antes eran blasfemos, etc. Antes. Pero ya no más. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, quiten eso. Pero ¿cómo se quita la pasada manera de vivir? ¿Por qué es, hermanos, que uno a veces no tiene éxito en muchas cosas que quiere hacer? Sobre todo, por ejemplo, cuando inicia año, nos hacemos propósitos de año nuevo. Este año sí voy a hacer dieta, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a estudiar. Y luego pasa el año y dices, no, pues no lo pude hacer, pero en este año sí, ¿no? Ya tenemos con las mismas expectativas como 5 años. Porque para cambiar la conducta se necesita cambiar el pensamiento. No le puedes cambiar la conducta a alguien que no ha cambiado su manera de pensar. Tenemos que primero aceptar lo que es bueno para nosotros, para que lo podamos hacer. Por eso no hay vida cristiana sin enseñanza de la verdad. Por eso nadie puede ser cristiano sin enseñanza de la verdad. ¿Por qué? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿En dónde dice? Hermanos, tienen ahí su acordeón, ahí están las escrituras, ¿no? Se me quedan viendo así, quiero la respuesta. Ustedes tienen la respuesta ahí, ¿no? Renovaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y si nos vamos a transformar, ¿por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestra mente.
A veces todavía tenemos el viejo hombre, ¿no? A veces todavía pensamos como en el pasado, ¿no? Dice la Escritura, renovaos en vuestra mente. Y miren el versículo 23, es la misma idea de Romanos 12:2. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero ven qué es lo que está antes de eso. Enseñar, ser enseñados y ser enseñados en la verdad. Solamente de esta manera el cristiano se va transformando en su pensar para llegar ¿a dónde? Romanos 12:2 dice, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces veo a muchos cristianos que están ahí como dilucidando, ¿qué es lo que querrá el Señor de mí? ¿No? Y están viendo hacia el techo, a la pared, a veces los ojos cerrados están pensando, ¿qué es lo que querrá el Señor de mí? Pues así nunca lo vas a saber, ¿no? Abre las Escrituras, lee las Escrituras, instrúyete las Escrituras. ¿No dijo el Señor mismo, Señor Jesucristo, cuando le decían, muéstranos un milagro, muéstranos al Padre y te vamos a creer? La respuesta del Señor Jesucristo, mira, ve a las Escrituras, a la ley y al testimonio. Ve ahí, porque ellas son las que dan testimonio. Solo entonces, cuando somos enseñados en la verdad y cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra vida, cambian nuestros hábitos, cambian nuestras costumbres. Porque entonces traemos costumbres nuevas, renovadas, que glorifiquen a Dios. Miren lo que dice ahora el versículo 25, que va a la cuestión concreta, el efecto de la enseñanza, el efecto de la renovación de nuestra mente. Primero, ¿qué? Desechas lo que te hace mal, ¿no? ¿Hasta cuándo dejas el refresco, el azúcar y las grasas? ¿Hasta cuándo las dejas? Hasta cuando sabes que eso es lo que te está matando, ¿no? Hasta cuando sabes que eso es lo que te está haciendo daño. Y después, como si fuera el gran descubrimiento, dice, desde que ya no como estas cosas me he sentido bien, ¿no? Me siento más ligero, me siento más joven, con más energía. Pues sí. Miren, es el efecto de todo esto. Porque entonces comienzas a desechar, por la instrucción que tienes, mentiras. Y en lugar de hablar mentiras, ahora hablad verdad. En lugar de guardar odio, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No? Y a veces uno se pregunta, ese cristiano, ¿por qué le está guardando tanto rencor a ese otro cristiano? No deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más. Trabaje con sus manos para ganarse el pan, ¿no? Haciendo lo que es bueno, para que tenga para él y para que tenga para compartir. Y así, esa es una vida renovada, esa es una vida restaurada, esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso siempre me he preguntado, de joven estuve en una iglesia de esas que danzan y brincan y gritan y lloran. Y pues sí, me entusiasmaba a veces también. Amén, gloria a Dios, Él reina, Él es Señor, y sí, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de esos gritos y aleluyas y amenes y todo eso, eran igual que todos los demás. ¿Dónde está esta renovación? El Señor Jesucristo no nos ha traído para decir, en el templo di aleluya, en el templo di amén, en el templo grita y todas estas cosas y ahí se agrada a Dios. No, el Señor se agrada cuando tú en tu vida concreta y en cualquier ámbito actúas en consecuencia de la verdad que te enseñó Cristo. Ahí Él es glorificado. Concluyendo, hermanos, porque disculpen la emoción de repente. ¿Por
¿Por qué todo esto? Porque al acercarnos a la mesa del Señor, al participar de la mesa del Señor, estamos haciendo la renovación de nuestros votos. Estamos diciendo, soy cristiano y quiero ser cristiano y quiero vivir como cristiano. Porque a menos que estés en ese compromiso, a menos que vengas con esa seriedad, yo te diría que no te acerques. Porque eso sería hipócrita. El pan no te va a agregar nada, ni el vino te va a dar nada. No son mágicos, sino el compromiso que viene del corazón para vivir. Tu hermano, tu hermana, vivir de acuerdo a la vocación a la que fuiste llamado. Te llamas de Cristo, vive como de Cristo. Pero piensa primero como Cristo. Que el Señor nos dé la mente del Señor para vivir como Él quiere que vivamos. Les invito a inclinar sus rostros. Bendito y soberano Señor, te damos gracias. Nosotros, Señor, siendo iguales que todos, ajenos de la verdad, perdidos en delitos y pecados, en las mismas costumbres de los incrédulos, Señor, y te plació a ti llamarnos para ser tus hijos. Ahora, por tu palabra nos enseñas, nos instruyes en la verdad, para que aprendamos, Señor, a pensar tus pensamientos, para que aprendamos a conocer tu voluntad, que es agradable y perfecta, y en consecuencia, guiar nuestros pasos en pos de ello. Señor, al acercarnos a tomar parte en la Santa Cena, que vayamos, Señor, con este pensamiento. Señor, quiero vivir como tú quieres que yo viva. Señor, quiero vivir en la vocación a la que me has llamado, a vivir como es digno de esa vocación, Señor. Danos esta gracia, Padre. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo nuestro Señor. Amén.